le dijo a este hermano, dice, hermano, fui a una iglesia, le doy la bienvenida a Margarita, a la otra Margarita, perdón. Un hermano de una iglesia y al varón que está con él también. Amén. Amén. Dénselo fuerte. Dice, estuve en una de sus predicaciones y yo asistí porque fui a adorar a Dios con cánticos a una iglesia y él iba a predicar y me di cuenta que la predicación que este hermano hizo en aquella iglesia era exactamente a la que usted nos predicó aquí. El hermano le dijo, gloria a Dios, porque predicó mi mensaje. Dice, pero es que no está bien que le copie todo su mensaje y lo predique. El predicador le dice al cantante, a ver, ¿los cánticos que tú cantas son de alguien más o son tuyos? No, son de alguien más. ¿Y por qué los cantas? Porque son poderosos. Pues también mis predicaciones son poderosas, por eso las copia y las predica. Aleluya. Y eso es una realidad. Muchas veces cuando nosotros escuchamos, yo constantemente estoy escuchando y tomo diferentes puntos de lo que ellos enseñan, y cuando voy a la escritura yo recibo una revelación. Qué bueno que si yo pudiera copiar completamente el mensaje de uno de los hombres de Dios, porque así como los cánticos los repetimos y los repetimos hasta que se nos queden, y hay cánticos que nos tocan porque son poderosos, cuanto más una predicación se te queda y la meditas y la hablas y viene a ser algo poderoso en tu vida. Amén. Dios me dio este tema para hoy que se llama el secreto para el éxito. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra y te doy gracias por este momento, por este tiempo, porque tú nos permites escuchar tu palabra y que tengamos éxito en todo lo que tenemos. Te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Comienzo con una pregunta: ¿cuál es el secreto para el éxito? La respuesta es: el secreto para el éxito está en recibir una enseñanza apostólica. El ministerio apostólico es lo que debe ser un ministerio apostólico. El ministerio apostólico debe de ser lleno de fe y poder por el Espíritu Santo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que usar los instrumentos divinos que se nos dieron para trabajar y para tener compasión en la obra del Señor, y eso nos hace a cada uno de nosotros irresistibles. Vamos a estar viendo unas escrituras para entender bien el concepto de una predicación apostólica. Quiero que veamos algunas, vamos a estar viendo en el libro de los Hechos 6, para que nosotros entendamos que no solamente ser apóstol es un título. El apóstol debe de manifestar una madurez espiritual al grado que lo que habla se manifiesta. Vamos a ver que la unción apostólica no solamente es basada en un título o en una posición. La unción apostólica es basada en una enseñanza de un alto nivel de madurez espiritual, para que lo que el apóstol enseña, lo enseña porque lo vive, no lo enseña por un título, sino que lo enseña por lo que lo vive. Y eso vamos a ver a través de las escrituras, porque si tú y yo queremos tener éxito en la vida, tenemos que estar bien acimentados, basados en una unción apostólica, no solamente de títulos, sino de conceptos y de madurez espiritual en mi vida y en la vida de los oyentes. En el libro de Hechos 6, es bien importante, hermanos, que Satanás tiene una herramienta bien poderosa contra los hijos de Dios y le ha funcionado. Pero ese día, en el nombre de Jesús, le va a dejar de funcionar contra tu vida, contra la vida de los hermanos que están conectados, los cuales saludamos en las redes sociales.
Amén. En el libro de los Hechos 6:1, recuerden, vamos a estar viendo un ministerio apostólico que debe ser lleno de fe y poder en el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver qué es lo que daña, qué es lo que detiene que la unción de fe, de poder del Espíritu Santo no se manifieste en muchos creyentes. En aquellos días, verso 1 del capítulo 6 de Hechos, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, escuchen eso, cuando nosotros crecemos, ¿qué hay? Murmuración. Cuando crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí vemos el punto y la arma más poderosa, la herramienta más poderosa que Satanás usa contra los hijos de Dios. Le llaman la murmuración. La murmuración contra los hijos de Dios viene contra la unción para que los que fuimos llamados se sientan desanimados de no hacer los que se les llamó a hacer. La murmuración. Vamos a ver más adelante, pero la murmuración es el arma o herramienta que Satanás tiene para venir contra muchos de nosotros, los creyentes nacidos de nuevo. Cuando murmuran contra nosotros, y nosotros sabemos la murmuración, viene el desánimo, viene el deseo de ya no servir, viene el deseo de ya no participar, viene el deseo de ya no hacer, me quedo en mi casa, ¿de qué sirve? En el libro de los Hechos, por eso cuando nosotros desarrollamos y entendemos y estamos bien basados y constantemente al ministerio que estamos o pertenecemos, nos dan palabra de revelación, con un nivel apostólico donde tú y yo entendemos que el apostolado no solamente, mire, estamos hablando en el libro de los Hechos, hermanos, no había iglesias todavía. Entonces, lo que un apóstol lo hace apóstol no es cuántas iglesias tienes o cuánta gente tienes. Y muchos se califican así y se ponen en esa posición. El apostolado, recuerden, en el libro de los Hechos no había edificios iban a las calles, predicaban en las calles, todavía no había un lugar donde congregarse. Pero la unción apostólica se movía en ellos, que sucedían milagros que no vemos en muchos apóstoles de hoy en día. Por eso tenemos que tener unas bases firmes de fe, de poder, por el Espíritu Santo. Nosotros constantemente, día a día que nos reunimos en los servicios, tenemos que recibir palabras de fe, de revelación, de entendimiento, de conocimiento, para que la unción apostólica en nuestras vidas se eleve al grado de que yo voy a caminar en lo que predico, en lo que creo y en lo que vivo. Amén. La murmuración viene para detener la fe y el poder que nos fue dado. En muchas personas, Satanás logra eso y detiene la unción. La murmuración es el arma más poderosa que Satanás tiene. Por la murmuración, muchos hombres y mujeres que fueron llamados y escogidos, sus ministerios quedan estancados. Amén. Ok, gloria a Dios. En Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron, ya había una multitud de discípulos, ya había muchos, eran los 12 apóstoles, y convocaron. Recuerden que ya habían escogido a uno a través de un sorteo, escogieron a uno, pero ese no era el que Dios tenía, pero ellos lo escogieron y eran los 12, pero eso es otro tema. En el verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, ya había una multitud de los discípulos, le dijeron, hey, no es justo. Los 12 apóstoles le dijeron a los discípulos, no es justo que nosotros, los apóstoles, nuestra responsabilidad es estar en la palabra,
estar orando continuamente. Por murmuraciones de personas nos quieren que nosotros sirvamos a las mesas. No es justo eso. Nosotros tenemos que estar entregados a la oración, a la predicación de la palabra, a la meditación de la palabra, a la revelación de la palabra. Por eso vamos a nombrar uno entre ustedes. No podemos dejar dejar la palabra para servir en las mesas. En el verso 3 nos dice, vamos a buscar. Dice, buscad pues, hermanos, le estaba diciendo los apóstoles a la multitud de discípulos. Vamos a buscar ¿cuántos varones? 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes les vamos a encargar este trabajo. El trabajo no les iba a ser encomendado a ninguno de los 12, sino que los 12 escogieron a 7 para que estos 7 hicieran el trabajo de ayudar a la iglesia. Los discípulos, los líderes. Amén. Y seguimos en el verso 3, nos dice que la recomendación fue que buscaran 7 varones, no cualquier cosa, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Decidieron buscar a 7 llenos del Espíritu Santo, sabiduría y poder. Las murmuraciones provocan, escuchen eso, las murmuraciones provocan que los líderes no usen su fe, su poder, su unción que les fue dado por la llanura del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de recibir día a día una enseñanza con una unción apostólica, para que la unción apostólica, la revelación, el conocimiento siempre esté en nuestras vidas y podamos caminar en una unción que Dios decidió darnos. Amén. El verso 4, cuando ellos delegaron esta comisión a 7 varones, el verso 4 de Hechos 6 dice, nosotros, ustedes 7 varones se van a encargar de todo y nosotros vamos a perseverar ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles tenían que perseverar en la oración y en ministrar la palabra. En Hechos 6, 5, vemos que ese asunto les agradó. Les agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a cuántos eligieron? Amén. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más eligieron? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Nicolás, prosélito. ¿Qué es un prosélito? ¿Cuántos saben qué es un prosélito? Vamos a aprender qué es un prosélito. ¿Dónde está? Aquí tengo mi nota. El término prosélito proviene del griego prosélutos, que significa literalmente uno que ha llegado o uno que ha venido a unirse. En el Nuevo Testamento se usa para designar a los extranjeros o gentiles que se convertían al cristianismo. Entonces escogieron a 7. De los 7 todos eran judíos, pero había un extranjero. También a él lo escogieron porque estaba lleno del Espíritu Santo. También lo escogieron a él. Amén. Si yo les hago una pregunta a todos nosotros, de los 7, ¿cuántos habló la Biblia? Nomás de Esteban y de Felipe. De los otros 5 ya no se habló, nunca se supo nada. Esteban, en el capítulo 7, habla de lo que Esteban hacía. Felipe fue un gran evangelista. Los otros 5, sus nombres nunca se supo de ellos. ¿Por qué? Por las murmuraciones. Fueron escogidos. Los demás, porque había una multitud de líderes, los demás líderes empezaron a decir, ¿y por qué a Nicanor? ¿Por qué a Prócoro? Yo sé más que Prócoro. Yo sé más que Timón. Yo tengo más tiempo en el ministerio que Parmenas. Nicolás viene de otro país, ni siquiera es judío. ¿Y por qué lo ponen? Esas murmuraciones
llegaron a estos 5 y ya no quisieron servir el llamado de Dios. Pero las murmuraciones no pudieron llegar o no hicieron efecto en la vida de Esteban y en la vida de Felipe. Hoy vemos que las murmuraciones dentro del pueblo de Dios obtienen a muchas personas sentadas sin poder servir porque escucharon una murmuración de alguien que ya van a poner a la hermana y no sabe orar. Yo no sé para qué escogieron a esta hermana y no sabe hacer esto. Yo no sé para qué la tienen de líder si casi no viene. Hermano, todo se sabe. Todas las murmuraciones que hablen contra tu vida se saben. Y tú escuchas una murmuración y ya no quieres servir. Tú no. Estamos hablando de estos. Escucharon una murmuración. Hermanos, no fueron cualquier hombres, fueron hombres llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Hechos 6:5. Agradó la propuesta y toda la multitud eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros nos podemos dar cuenta qué poder tiene la murmuración. Cuando nosotros dejamos de murmurar, estás ayudando a que un hermano desarrolle su potencial. Cuando nosotros dejamos de murmurar, nosotros como líderes, yo principalmente, si yo hago caso a las murmuraciones, voy a dejar que la unción de Dios, y un día les voy a decir, renuncio, ya no aguanto más. Murmuran de mí, dicen de mí. No, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo sé que las murmuraciones vienen para destruir. Lo estamos viendo en el libro de los Hechos. Inmediatamente después de que estos hombres de Dios empezaron a predicar, iban a las calles a predicar y veíamos el poder de Dios. Y ese poder de Dios está cuando tú naces de nuevo. Recibes al Señor Jesús como Señor y Salvador, estás lleno de la unción y de poder. Satanás va a poner una persona al lado tuyo para que murmure de ti. O vas a escuchar a una hermana o hermano en la congregación oyendo murmurar de otra. Y vas a decir, si ella o él murmura de aquel, va a murmurar también de mí. Mejor no sirvo. Voy a ir a la iglesia, pero no voy a hacer nada. Si me quieren poner de líder para algo, no, porque ya sé que la hermana o el hermano va a murmurar de mí. ¿Y qué hace que no crezca la iglesia? Lo que hace que no crezca la iglesia es la murmuración. Estamos viendo en la palabra de Dios. Estos 5 varones se quedaron estancados, no hicieron el llamado que Dios les dio. Porque pusieron atención a murmuraciones. Hermanos, si la murmuración estuvo en este tiempo del libro de los Hechos, ¿cuánto más no está hoy en día? Y nosotros tenemos que, puesto los ojos en Jesús, no importa que murmuren de ti, tienes que seguir adelante. Amén. Eligieron a Esteban, a Felipe, del cual fue evangelista, y los otros 5 nunca se supo nada. No dejemos, hermanos, que esto suceda en nuestras vidas. Si Dios te ha escogido, Él te llama y te coloca como líder, es porque Él mismo te ha llenado con tu poder para hacer el llamado. En el verso 6, de Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Escogieron a los 7, los presentaron ante los apóstoles y les impusieron las manos. Se los presentaron a los apóstoles, oraron por ellos, los ungieron con la imposición de las manos, recibieron la misma unción apostólica que estaba en Pedro y en los demás para su llamado. Pero comenzaron a escuchar murmuraciones y pusieron atención a las murmuraciones y no hicieron su llamado. No se supo de ellos como de los demás. Ellos mismos, estos 5, bloquearon sus bendiciones por las murmuraciones que se hacían. Si tú escuchas que alguien murmura de otra hermana o de otro hermano, es el tiempo de sentarte y oírte a otro lado.
Al momento que la persona o el hermano o la hermana que le gusta murmurar, la vas a ver sentado sola y nadie se va a querer acercar a él, a ella, porque murmura siempre. A no ser que te gusta estar escuchando de las murmuraciones, entonces te vas a sentar al lado de él o de ella para escuchar las murmuraciones. Y eso lo que está haciendo es impedir el llamado tuyo, está impidiendo, cuando yo murmuro de alguien, estoy impidiendo y estoy parando la unción en mi vida misma. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Notemos que las murmuraciones han existido y van a seguir existiendo. Si las dejas que se almacenen en tu boca, tú mismo vas a detener las bendiciones de Dios para ti y para tu descendencia. Una hermana o hermano que murmure siempre, ora y ora y ora, y su situación en su casa no cambia. Porque Dios no puede bendecir o violar sus principios. Porque yo murmure y estoy pidiendo a Dios en fe, Él no va a violar sus principios, que si yo dejo de murmurar, entonces la unción va a fluir sobre mi vida. El verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Amén. Escuchen, el verso 7, cuando la palabra de Dios crece, el número de discípulos se va a multiplicar. Cuando en las iglesias, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, toda la iglesia de Jesucristo, cuando la iglesia comience y comprenda que cuando dejemos de murmurar, se van a multiplicar muchos discípulos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, lo que está impidiendo el crecimiento no es la falta de oración, porque oramos. No es la falta de fe, tenemos fe. Lo que está impidiendo el crecimiento en todas las iglesias es la murmuración. Cuando dejamos de murmurar, va a venir una unción diferente a las iglesias de Jesucristo. Ayer asistí a un funeral y a mí me dio mucha tristeza. ¿Por qué? Porque todo lo que oí de esta persona que murió a sus 46 años, una persona llena de fe, una persona llena de todo el conocimiento, hermanos. Y cuando yo escuchaba, y yo he escuchado de hombres de Dios, de los que yo he escuchado que en su lecho de muerte, ellos hablaron la palabra de Dios y la palabra les dio vida. Y yo decía, pero dicen que ella es una mujer de fe. ¿Qué la fe que ella tenía no pudo haberla sanado? Pero eso ya es algo personal, ¿verdad? Y Dios respeta las decisiones de cada persona. Pero yo no voy a permitir morir antes de los 80 años y dejar una descendencia triste, dejar hijos de 12 años, 13 años tristes. Yo tengo que luchar, como dice primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La responsabilidad mía es anular, cancelar, no oír las murmuraciones y yo pelear mi buena batalla, porque la buena batalla de la fe me va a estar dando victoria todos los días, no solamente a mí, a toda mi descendencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que obedecían la fe. La fe. Amén. Con la fe y la convicción de los 12, Esteban y Felipe, los discípulos, se multiplicaron. De los otros 5 ya no se supo nada. Quizás se quedaron con un conformismo, y vemos muchos cristianos conformismos, producto de las murmuraciones que se han hecho contra sus vidas. De estos 5, a lo mejor se quedaron conformistas por las murmuraciones que echaron de ellos. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, comienza con una pregunta, y el sacerdote le hace una pregunta. Somos sacerdotes, no cualquier sacerdote.
En Hechos 7:1, el sumo sacerdote le hace una pregunta a Esteban. Y cuando tú lees todo ese capítulo y cuando llegas al verso 39, Esteban le da una lección de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de revelación a un sumo sacerdote. De donde Esteban tomó toda esta sabiduría para dejar con la boca cerrada o boca abierta de la sabiduría que Esteban tenía a un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no era cualquier cosa. Era un hombre que había estudiado muchísimo, se sabía el Pentateuco de memoria. Pero Esteban, lleno de poder del Espíritu Santo, en el verso 39 le dice, mira, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y volvieron a Egipto. Quiere decir, le está diciendo al sumo sacerdote que todos los descendientes de Abraham, recuerden, Abraham fue, la descendencia de Abraham fue de regreso a Egipto y salieron. Egipto representa el mundo, el desierto representa el entrenamiento y Canaán representa la tierra prometida. Entonces, pero la gente dice, tus antepasados, tus padres, no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y deseaban volver a Egipto. ¿Qué quiere decir deseaban volver a Egipto? Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y participamos lo que el reino de Dios tiene y tenemos que creer lo que el reino de Dios tiene. Y yo tengo que ir al sistema del reino de Dios en vez del sistema del mundo. Si yo quiero operar en el sistema del mundo, quiero operar bajo el sistema de Egipto. ¿Dónde está Egipto? En mi mente. En nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar el sistema del reino de Dios. Jesús le dio una ilustración y le dio un ejemplo a Pedro y a los pescadores cuando estaban pescando. Pedro le dice en el capítulo 5 de Lucas, Jesús le dice a Pedro y Pedro le dice a Jesús, Señor, toda la noche he pescado. Yo he trabajado conforme el sistema del mundo y no tuve nada. Pero hoy voy a cambiar al sistema del reino. Y cuando echó las redes, ¿qué sacó? ¿Unos cuantos pececillos? No, sacó abundancia. E inmediatamente Pedro y los otros dijeron, Señor, vamos a dejar todo y te vamos a seguir a ti. Porque ya vimos que el reino de Dios funciona mejor que el reino del mundo. Tú y yo ya no anhelamos llegar al mundo. Ya no dependemos del mundo. Ya no tenemos que estar conectados al mundo. El mundo tiene que estar conectado a ti. Y a donde quiera que tú vayas, la sabiduría, el conocimiento, como si tú lees todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, te das cuenta y te puedes preguntar, ¿de dónde Esteban, que nunca estudió, tenía tanto conocimiento? Porque Esteban estaba lleno, como estás tú, del Espíritu Santo, de poder, de la unción y de la palabra. Y eso te hace diferente a los demás. Amén. Esteban estaba explicando a este sumo sacerdote que no querían dejar la ley, querían o preferían quedarse cautivos bajo la ley mosaica porque la tenían bien arraigada en sus corazones. Y Esteban eso le explicaba al sumo sacerdote, aún sabiendo que le podía costar la vida a Esteban, lo cual así sucedió, pero él no se limitó y le dijo al sumo sacerdote el poder de Dios. Ahora nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que nos quiera tener cautivos a Egipto o al sistema del mundo. Amén. En verso 8 del capítulo 6 de Hechos, 6:8, nos dice otra vez, Esteban, lleno de gracia y poder. Esa es, hermanos, la unción apostólica. El apostolado no solamente es un título. Nos dice de Hechos 6:8, Esteban, un apóstol, que tenía lleno de gracia y poder. ¿Y qué hacía? Grandes prodigios. No solamente algunos prodigios, grandes prodigios y señales. Grandes prodigios y señales. Esa es la unción apostólica, eso es lo que cada apóstol tiene que hacer.
Grandes. No solamente que hablen bonito, que den una muy buena enseñanza, una enseñanza llena de teología, lleno de conocimiento intelectual, pero sin poder. Porque Esteban estaba lleno de la gracia y de poder. ¿Y qué hacía? Hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Vemos que los 12 apóstoles no podían dejar de predicar el evangelio del reino de Dios para hacer otros asuntos que los líderes pueden llevar y hacer. Por eso, el liderazgo en la iglesia es importante, lleno de sometimiento, lleno del Espíritu Santo, trabajar en equipo y apoyar completamente al líder. Si yo puedo usar una ilustración en este momento, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice hoy, ahorita me dice, y al rato llego a la oficina y le digo, por ejemplo, a la hermana Margarita Ruiz, que llegó hoy, venga hermana, usted va a ser líder de las damas. Cuando yo lo anuncie el próximo domingo, la hermana Margarita Ruiz es líder de las damas. ¿Va a haber murmuraciones o no va a haber? Sí va a haber. Sí va a haber. ¿Ustedes creen que la hermana Margarita, oyendo las murmuraciones, va a volver a visitarnos? No. No. Claro, ¿verdad? Que Dios la trajo hoy y le está dando un llamado, pero ella está recibiendo una preparación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la va a ir madurando, le va a ir dando conocimiento, y el día que el Espíritu de Dios me diga, dile a la hermana Margarita que ella va a dirigir el grupo de damas, el grupo de oración, qué sé yo, entonces ya el Espíritu Santo la preparó. Amén. Y para eso tenemos aquí las clases de fundación y las clases de intercesión. Amén. Entonces ya, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos una pasión por Dios, nos enamoramos de Dios. Y queremos servir a Dios. Pero cuando escuchas una murmuración, si tú eras allá tomabas y de esto ya quieres servirle a Dios, ¿te van a dar ganas de volver a la iglesia o de buscar la dirección de Dios? Murmuraciones, ¿sabes qué tan peligrosas son las murmuraciones? No importa cómo llegamos de lo más vil y de lo más despreciado, así dice la Escritura. Amén. Ok, la madurez apostólica se logra solamente meditando la palabra de Dios para que nosotros podamos ministrar a ese nivel. No solamente ponerse un título. La enseñanza apostólica debe de ir llena de fe y de poder. Ya vemos y leímos que 7 fueron llenos del Espíritu Santo, pero solamente se menciona, si tú lees el libro de los Hechos 8, ves la vida de Felipe. Felipe hacía milagros y sanidades en la calle, sanaba enfermos, porque la unción apostólica estaba en él. Felipe experimentó ser llevados de una manera sobrenatural al carro de un eunuco y hablarle de la palabra de Dios. Cuando lo bautizó, el poder del Espíritu Santo lo transportó de nuevo a donde se encontraba, que siguiera predicando. Esa es una unción apostólica. Hoy vemos demasiados apóstoles y milagros, señales, pero con un título. Tenemos que retomar las bases bíblicas para que nosotros recibamos una unción apostólica. Donde quiera que tú vayas, tienen que suceder milagros, señales y prodigios. A donde quiera que tú vayas, vas a escuchar murmuraciones de un hermano, de tu hermano o hasta de tu iglesia, pero eso no te tiene que afectar a ti, porque la unción apostólica te mantiene muy por encima de las murmuraciones. A Felipe y a Esteban, las murmuraciones no les afectaron. A los otros 5, las murmuraciones sí les afectaron. ¿De quién era la decisión? De uno mismo. Yo decido ser como Esteban o Felipe, o decido de ser como los otros 5. No, es que ahí critican mucho, no es que hablan mucho. Donde quiera sucede eso. A donde quiera que vayas. Probablemente puedes llegar, aquí hay muchas murmuraciones, me voy a ir a otra iglesia. En la primera iglesia, a la segunda que te vas, te tratan bien porque eres nuevo,
pero a las 3, 4 semanas empiezas a escuchar más murmuraciones. Ay, mejor me regreso allá. Hermanos, y hay muchos cristianos llenos del amor de Dios, que las murmuraciones no dejan desarrollar el potencial que tienen. Por eso, cuando yo medito y meditamos en esta unción apostólica, nos vamos a ir a otro nivel. Amén. Isaías 8:18. Veamos lo que el profeta Isaías 8:18 dice para cada uno de nosotros. Dice: he aquí, yo y los hijos que Jehová me dio, somos por señales. ¿Y para qué más? Para presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Para qué somos nosotros? Para señales, para prodigios. Pero hay alguien interesado en la tierra para que tus señales y prodigios no se manifiesten. Y él se pone y se sienta al lado tuyo usando una persona, porque no es la persona. Cuando Pedro trató de impedir que Jesús no fuera a la cruz, no era Pedro. Jesús volteó donde Pedro y dijo: apártate de mí, Satanás. Así también, cuando una persona se sienta, un creyente se sienta a la par de nosotros y nos empieza a hablar murmuraciones, apártate de mí o tú apártate de él, para no escuchar murmuraciones. Amén. Como hijos de Dios, debemos de descubrir el éxito, el secreto para el éxito. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo logro? El secreto del éxito está en movernos en lo sobrenatural. Solo podemos movernos en lo sobrenatural cuando recibimos enseñanzas apropiadas, llenas de fe y poder, que nos ayudan a alimentar nuestro espíritu para ir desarrollando la medida de fe. No solamente necesitamos meditar para desarrollar la medida de fe que se nos dio de acuerdo a Romanos 12:3, sino que también usar el espíritu de fe que se nos dio de acuerdo a 2 de Corintios 4:13. En Hechos 6 ya vimos enseñanzas de los apóstoles. La unción apostólica debe de estar en cada enseñanza o prédica que se realice. En Corintios, 1 Corintios 2:12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos qué es lo que se nos ha concedido. El amor es uno de los secretos para el éxito. ¿Cuántos sabemos que el amor es el secreto para el éxito? Si nosotros aprendemos a amar a Dios, vamos a aprender a amar sus prioridades. Amén. Si nosotros ponemos la prioridad de amar en nuestra vida, si nosotros ponemos la prioridad de amar en nuestra vida, el éxito es asegurado. Amén. El éxito es asegurado en ti y en toda tu descendencia. Dios es un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Amén. Debe de, en la iglesia de Jesucristo. No solamente esta, en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo. Amén. Dios es amor, ¿verdad que sí? Dios es misericordia y Dios es compasión. Y espera que nosotros seamos iguales cuando operamos y funcionamos como Dios nos creó. Como Dios nos creó, de acuerdo a Génesis 1:26, nos creó a su imagen, nos creó a su semejanza. Nosotros somos los que provocamos una guerra espiritual en nuestra contra cuando no operamos en estos principios de Dios. 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen, noten bien esta escritura, ahora permanecen, ¿qué permanece? ¿Qué más? La fe, la esperanza y el amor. Notemos que ¿qué está primero en este verso? ¿La fe o el amor? La fe. Si tú no tienes fe, no puedes desarrollar el amor de Dios. Por eso es que puso primero la fe. Si permaneces en fe, la esperanza y el amor van a fluir en ti. Yo no puedo decir que tengo amor si no tengo fe.
Por eso es que Pablo nos da esta enseñanza y nos dice, mira, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pero si yo no tengo fe, no puedo desarrollar el amor. Yo tengo que tener fe para desarrollar el amor. Porque si yo no tengo fe, no desarrollo el amor. Y cuando yo escuche una murmuración, me voy a debilitar, me voy a desanimar. Porque no tengo fe para amar al que murmuró de mí. Aleluya. Amén. Notemos que el mayor de ellos es el amor. En Juan, cuando nosotros funcionamos fuera de las prioridades de Dios, autorizamos a Satanás a tener acceso a las cosas que tenemos. Cuando nosotros no caminamos en las prioridades, le abrimos una puerta a Satanás y viene contra nuestros hijos, contra nuestras finanzas, contra nuestro cuerpo, contra nuestro trabajo. Y todo lo que Dios nos ha dado queda expuesto para él. Por eso tenemos que funcionar en las prioridades y los principios de Dios. Primera de Juan 4:14, 4:17 nos dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Así como Él es, andemos nosotros en este mundo. El amor de Dios se perfecciona en tu vida, se perfecciona en mi vida cuando yo imito a Dios. Cuando yo camino como Él. Efesios 5:1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros, no importa lo que digan, no importa lo que hablen, cuando nosotros amamos a Dios, como dice, en esto se va perfeccionando el amor. Yo tengo confianza en Dios, porque como Él es, así soy yo en esta tierra. Y tenemos que ir caminando, creyendo todo eso. El verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. ¿Qué nos está diciendo? El temor, cuando tú temes, lleva en sí castigo. No tengas miedo a las murmuraciones, porque el castigo que puedes llevar cuando murmuran de ti y tú pones atención a las murmuraciones o a las críticas, el castigo que esa lleva es que no vas a desarrollar el potencial que Dios puso en tu vida, porque tienes amor. El que teme no ha sido perfeccionado en amor. Está hablando de un miedo, no del temor a Dios. Amén. Si mi éxito o el éxito tuyo está basado en el amor, ¿cuál es la posición de amor que yo tengo que tener para con mi prójimo? Pregunta. El amor que siento yo por Dios, es una pregunta que nos podemos hacer. El amor que siento yo por Dios, ¿está en la misma proporción o la capacidad del amor que yo tengo para el prójimo? Aleluya. Dios nos dio a través de Jesús un mandato. El mismo amor que yo digo tener por Dios es el mismo amor que yo tengo por aquellos que murmuran de mí. Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El 38 dice, ese es el primer y gran mandamiento. El 39, y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Si yo murmuro de mi prójimo, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo murmuro, voy a decir si la murmuración es pecado, lo puedo poner así. Y yo murmuro del prójimo, mi mandato es amar al prójimo como a mí mismo. Pero si yo murmuro del prójimo, como el mandato es amar al prójimo como a mí mismo, pero si yo murmuro de alguien más, estoy murmurando de mí
Y si yo murmuro de alguien más, estoy murmurando de mí, y yo solo estoy deteniendo las bendiciones de Dios a mi vida, porque estoy murmurando de otro. Y al murmurar de otro, como dice, amarás, lo voy a leer de nuevo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo murmuro de alguien, estoy murmurando de mí mismo. Y al murmurar de alguien, murmuro de mí mismo, y yo solo detengo las bendiciones de Dios para mi vida, para mi casa y para mi descendencia. Por eso es que nosotros tenemos que saber que la murmuración hay que ir dejándola a un lado, para beneficio mío, para beneficio de mi familia, para beneficio de toda mi descendencia, para beneficio de toda mi descendencia. Y toda tu descendencia será bendecida, y tu nombre será grande. Los otros días hablé con mi nieta, la que se casó, vive en Indiana, y hablé con ella, le estuve ministrando, hablando, y me dice, Grandpa, no se me olvida lo que me dijiste. Le digo, ¿qué te dije? Porque yo les envío esos textos y un día le mandé a Génesis 12:3, mi descendencia hará mi nombre grande. Porque yo estaba diciendo, Grandpa, dice, no se me olvidó ese texto que me mandaste, que yo voy a hacer tu nombre grande. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que tu descendencia nunca se olvide que tu nombre lo van a hacer grande. Tu nombre lo van a hacer grande. Eso es lo que dice Génesis 12:3. Amén. El verso 40 dice, 22:40, en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si el amor hace que ames a tu vecino, ¿cuánto más el amor de Dios hace que ames al hermano o a la hermana que tiene el mismo poder y está lleno del Espíritu Santo? La clave del éxito para recibir una enseñanza apostólica está en Hechos 6, todo el capítulo 6, Hechos 7 y Hechos 8. Y ve los hechos de los apóstoles. El ministerio apostólico debe ser lleno de fe y de poder por el Espíritu Santo. Tenemos que ser los instrumentos y las instrucciones divinas que se nos fue dado para realizar este ministerio. Mientras el ministerio del reino de Dios sea predicado como Dios nos lo da a nosotros, como Dios nos lo da desde este púlpito, Él o nosotros no somos responsables de tu éxito. Ya la responsabilidad es tuya. Amén. El liderazgo debe de ir bien en línea con la llanura del Espíritu Santo y trabajar en ese apoyo. Otra cosa que detiene al éxito, hermanos, es el discutir. Otra cosa que detiene el éxito es el discutir. Si me pones el libro de Marcos 9:14, es el discutir. ¿Qué es la discusión? Discusión, esto es lo que el diccionario español dice acerca de la discusión. El discutir es una acción y es un sustantivo femenino. Esta palabra hace referencia a cómo la acción y resultado de discutir o disputarse es causar o provocar alguna polémica, controversia, discusión o oposición que se ventile entre dos o más individuos que interviene y que se arguye por otra parte. Este término, en su etimología, está compuesto del verbo activo transitivo, disputar, con el mismo significado. También, esta palabra trata de pelear, combatir, luchar, contener y batallar. Amén. También, esta palabra viene con confrontación y una competición entre dos rivales. Es una disputa, es una riña, una pelea o una discusión que surge entre dos o más individuos, organizaciones o animales. Algo que puede ser un elemento o un asunto los enfrenta y los lleva a pelear por él, muchas veces haciendo uso de armas, herramientas que pueden causar daños físicos. En el libro de Marcos 9:14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud de ellos y escribas que disputaban con ellos. Verso 15. Y seguida la gente, toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿Y qué les preguntó Jesús a los discípulos? Les preguntó a los discípulos, ¿qué disputa? ¿Qué disputáis con ellos? ¿Qué discutían con ellos? ¿Qué peleaban con ellos? Quizás estaban peleando con aquellas personas
diferentes doctrinas. Y estaba un padre desesperado que su hijo estaba endemoniado. Y la disputa de los discípulos, cuando ellos, el verso 28, cuando él entró, bueno, lee toda la escritura, cuando este hombre, desesperado porque su hijo estaba endemoniado, lo llevó a sus discípulos. Los discípulos no pudieron, oraron por él, pero no pudieron echar fuera el demonio, porque ¿qué estaban haciendo? Jesús los escuchó discutiendo, peleando con ellos, peleando con nosotros, a lo mejor peleando entre ellos mismos. Y Jesús le dijo, ¿por qué discuten? La discusión paraliza la unción. La discusión paraliza que tú no operes en lo que Dios te ha dado. Amén. El verso 28 dice, cuando ya terminó todos vimos, ¿verdad? Leemos que Jesús oró por el niño fue liberado y cuando los discípulos se fueron a casa, yo creo, fueron y le preguntaron y le dijeron, hey, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? No pudimos echar fuera. ¿Qué les contestó Jesús? En el verso 29, porque este género no sale por... ¿Cómo sale? ¿A cuál género ustedes creen que se refería Jesús? ¿A cuál género? Porque muchos piensan que para orar por un endemoniado hay que ayunar, hay que orar, entonces va a salir el demonio. No se refería a eso Jesús. Acuérdense, el verso 14 dice, ¿por qué discutían? Los discípulos estaban discutiendo entre ellos. Y al discutir entre ellos, murmurar entre ellos, la unción se fue. Cuando vieron orar por el muchacho, no había poder, porque estaban discutiendo. Jesús les dice, mira, ese demonio o ese espíritu de discusión o de murmuración que ustedes tienen, solamente con ayuno y oración sale. ¿Qué tienen que hacer? Oren, ayunen, para que dejen de discutir, para que dejen de murmurar. Una vez que ustedes ayunan y oran por ustedes para que sean limpios y no murmuren y no anden discutiendo con otros, entonces la unción va a manifestarse en ustedes y van a echar fuera cualquier demonio que se presente. Pero ahí habla de la discusión que tenían ellos. La discusión que tenían ellos. Por el espíritu que no pudieron sacar. Habla de la discusión que tenían ellos, entre ellos, porque acuerdan, estaban sacerdotes, estaban escribas, y ellos les decían, la religión de ustedes no sirve, la de nosotros es mejor, nosotros andamos con Jesús, nosotros sí echamos fuera demonios, y cállate Pedro, porque, no, tú no sabes nada Juan, yo sí tengo el poder. Estaban discutiendo entre ellos. Porque ahí es donde la gente se confunde. Se confunde, porque piensan que no pudimos sacar, porque no está sometido a no. la oración y el ayuno. Y es ahí donde la gente en veces lleva esa confusión. Entonces Jesús les dice, porque ahí no les preguntó nada, se fueron a casa y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? Porque ustedes tienen que orar para que saquen la murmuración y la discusión de ustedes. Una vez que saquen la discusión y la murmuración de ustedes, entonces van a hacer milagros y señales. Mientras no. Y muchos dicen, es que yo estoy orando para que Dios liberte. No. Dios no va a atender tu ayuno y tu oración para que liberte algo. Dios va a hacer tu ayuno y tu oración para liberarte a ti primero, para santificarte, para limpiarte, para purificarte. Y una vez que ya estás purificado y limpio, ya no murmuras, ya no criticas, vas y oras por cosas y las cosas suceden. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Recibimos algo?